Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Un día recibí un correo electrónico, el remitente que era un fiel seguidor de mi novela me preguntó. A decir verdad, este era el único fan de confianza que podía tener, ya que después de la muerte de mi hermano Román mi familia quedó muy afectada. Ahora mismo estaba siguiendo los mismos pasos que mi hermano, escribir historias, pero tengo un problema. Estoy en hiatus. Últimamente no tenía mucha creatividad con mi novela y he notado que el rating de la audiencia estaba cayendo. Revolcándome en mi miseria recibí un mensaje. El lector de otro mundo. La estás pasando muy mal, a este paso tu puesto como el número 1 dejará de ser tuyo y la competencia se quedará con ese puesto. Tienes razón, a este paso todo mi esfuerzo se irá a la basura, ¿no tendrás alguna idea? Le preguntas a un simple lector. Sabes muy bien que no puedo darte recomendaciones ya que posiblemente la historia se podría malograr, pero ¿qué tal si duermes e imaginas que estás en una aventura? A muchos autores les funcionó en estos días. Fue en esa situación. Se dice que la probabilidad de ganarte la lotería es de 1 entre 8.145.060, entonces mi caso debería ser 1 entre 7 billones. Estaba en mi casa, ni tan pequeña ni tan grande, era una casa ordinaria en la ciudad de Madrid. Pero ahora el mundo en donde me encontraba no era el mío y yo no era yo, todos dirían que soy medio filosófico, pero no lo era, esa era la mejor manera de describir mi estado actual. Me había convertido en un personaje que no existía en el manga de Boku no Hero, un extra que nadie dibujó ni el mismo autor sabía de su existencia. Aise Sasaki. Aise vivía en un apartamento común, pero no tenía padres. En cuanto al por qué, yo, por supuesto que no lo sabía. Tenía alrededor de 15 o 16 años. En el baño empecé a mirarme en el espejo y cuando vi mi rostro solo pude ver esto. Y eso es lo que vi, un óvalo en forma de signo de interrogación. ¿Esta loca posesión del cuerpo? O transmigración era completamente irrazonable y me negaba rotundamente que era el Kid del anterior dueño del cuerpo, si no entonces cómo sobreviviría al futuro que se avecinaba. Cuando desperté estaba tirado en el suelo, mirando al techo de color gris cuya iluminación era suave. Junto a mí había un vaso roto y agua derramada en el suelo cuyo líquido llegó hasta mis piernas, además que mis labios estaban húmedos. Bueno, así fue como llegué a este mundo por primera vez. ¿Alguna vez este signo va a desaparecer? Sin bromear, mi cara era un signo de interrogación y no sabía por qué. Empezando sincronización. Sincronización completada, Aise Sasaki con Damian Burns completada. Se te ha asignado el Kirk. Marcador. Espacio para marcadores. 5. Se te ha asignado el kit del personaje Aise Sasaki. Manipulación elemental. Todos los estados establecidos. Lo que estaba apareciendo delante mío era realmente absurdo. Aise Sasaki SP. 100. Estadísticas. Fuerza. 1, 0, 0, 20, 0, 0. Resistencia 1, 23, 20, 0, 0. Velocidad 2, 0, 1, 20, 0, 0. Kirk 2, 7. Marcador. Puedes copiar sin restricciones los poderes de los personajes siempre y cuando conozcas a los propios personajes. Cuanto más profundo sea su conocimiento del personaje, mayor será la reproducción del nivel del Kirk. Si tu conocimiento del personaje es bajo, solo se activa una parte de la habilidad del personaje. Número de espacios. 0, 5. Manipulación elemental. Puedes generar y manipular los elementos al exterior e incluso combinarlos, solamente puedes modificar el fuego, agua, tierra, viento, rayo, luz, oscuridad, éter. Talento. Observación, engaño y entendimiento. Observación. Puedes observar a los personajes en tu vision. Engaño. Puedes engañar fácilmente a los personajes. Entendimiento. Puedes analizar con extremo detalle y casi no olvidarte de algo. Físico. X. Maestrías. X. Usando SP, Story Points, puedes añadirte un Kirk o una modificación a ciertos objetos. Los SP solamente se puede conseguir si tu nombre es muy mencionado en el mundo. Solo por ser un novato se le dará la oportunidad de escribir uno o varios quirks, físicos o maestrías que sumen 10.000 SP. Para quitarte un Kirk se requiere de 1500 SP.
Ahora mismo tenía un sistema como el de las novelas, pero este estaba limitando mi crecimiento y no darme un poder infinito como los otros. Además me obliga a dejar de ser un extra y volverme en parte del elenco principal, ya que era la única forma de obtener SP, entrometerme en la historia principal. Pistola no suena mal. Una pistola cumplía con todos los requisitos para mí. Uno era el poder y la utilidad. Nunca he peleado mano a mano contra alguien y por lo que se me avecina eso podría salirme muy mal, por ende la pistola o mejor dicho las armas son necesarias para mí ya que son muy fáciles de usar. Kirk. Señor de las máquinas. Tipo. Emisor. Puedes crear maquinaria de alta tecnología, incluso creando elementos que nadie puede replicar, estas se manifestarán al exterior en forma de niebla negra, puedes sobrecargarlas pero el uso de las armas se verán limitados a voluntad del usuario. Costo. 3500 SP. Has adquirido un nuevo Kirk. Has gastado un espacio para Quirks. Número de Quirks. 3, 7. Ahora con esto tengo mi arsenal de armas completas. Aceptación de Quirks. Tipo. Físico. Tu cuerpo podrá aceptar cualquier tipo de Quirks sin repercusiones, los Quirks que tengas podrán usarse al máximo de sus capacidades. Costo. 500 SP. Tu físico ha cambiado. Tu cuerpo puede aceptar más Quirks sin efectos negativos. Con los problemas de Davy con que su cuerpo no podía soportar el Kirk hacía que en mi ser se invadiera un miedo considerable, esto era la mejor medida. Kirk. Limit Break. Tipo. Acumulación. Tu cuerpo almacenará energía que mejorará exponencialmente todas tus estadísticas, solamente podrás acumular cuando estés en movimiento, si acumulas lo suficiente podrás romper los límites de tu propio cuerpo sin repercusiones. Costo. 3000 SP. Has adquirido un nuevo Kirk. Has gastado un espacio para Quirks. Número de Quirks. 4, 7. Muy bien, ahora tengo 4 Quirks y un físico aceptable, pero me queda aún 3000 para que se complete los 10.000, ya sé. Kirk. Cámara del tiempo. Tipo. Emisor. Solamente puedes activarlo cuando expulses energía a una puerta abriendo un espacio dimensional a una sala del tiempo en donde un día equivale a 4 meses de entrenamiento, tu cuerpo no envejecerá si estás en la sala del tiempo, solo puedes usar 2 veces a la semana. Costo. 3000 SP. Has adquirido un nuevo Kirk. Has gastado un espacio para Quirks. Número de Quirks. 5, 7. Lo último era lo justo ya que había pedido que una día equivaldría a un año, pero me pedía 5000 así que limite su capacidad a 4 meses y limitar el número de usos. TSSSS. De repente pude ver que mi rostro comenzaba a arder, la niebla que cubría mi rostro se puso de un color rojo. El dolor era insoportable, podía sentir como cada segundo que pasaba mi rostro ardía más y más. Fui a la cocina y me lavé con agua al punto que tiré el propio líquido al suelo, pero el ardor seguía. Todo comenzó a dolerme hasta que pude oír algo. Crack. Me agaché y miré el agua pudiendo notar que la neblina comenzaba a disiparse y el dolor empezó a desaparecer como si nada hubiese pasado. La neblina comenzó a temblar hasta que se disipó. Vi como miles de cristales se disiparon en el aire hasta volverse polvo. Vi como miles de cristales se disiparon en el aire hasta volverse polvo. Lo sorprendente es que volví a ser joven, parecía tener alrededor de 15 o 16 años y mi rostro era 100% igual al de mi época de estudiante. Sistema, ¿cuánto falta para el examen de admisión? Falta 3 semanas para el examen de admisión. Tu objetivo es estar dentro de la Academia de Héroes UA. Bueno, con mi llegada a este mundo el rumbo de la historia se alteró y mi deber como lector es impedir que un final malo suceda. Primero que nada empecé a tocar la manija de la puerta de la cocina. La cámara del tiempo ha sido activada. Cuando abrí la puerta noté que estaba en una gran ciudad fantasma. Pude notar que era Tokio porque más a lo lejos estaba la torre de Tokio. El silencio inquietante hizo que sintiese un poco de escalofríos ante este mundo que solamente lo veía y ahora se volvió mi realidad. Ah, qué remedio, ahora el lector tendrá que volverse el protagonista en este nuevo mundo. Solamente tenía alrededor de 2 meses para el examen de ingreso, así que haré mi mejor esfuerzo. Mi duro y largo entrenamiento había empezado durante mi primer día en este mundo en donde los poderes eran lo más normal del día a día. Primero para aumentar mis SP hice buenas acciones como ayudar a personas que están perdidas, recogiendo objetos que se les caen a los demás e incluso reciclar la propia basura. Lo último también era porque me gustaba reciclar y odiaba que hubiese mucha basura acumulada en un solo lugar. De paso pregunté a los demás personajes o personas.
Yo no sabía qué palabra usar para ellos, pero creo que la mejor palabra para ellos es que los llame personas, ya que, aunque los vi y los considere personajes de un manga, en esta realidad son personas de carne y hueso. Bueno, reanudaré con lo primero, pregunte a las personas sobre sus quirks, ya que quería usar marcador para obtener al menos quirks útiles o quirks temporales que sirviesen para mi entrenamiento. Al final, en mi segundo día en este mundo, había conseguido 2 quirks útiles y los marqué con el marcador. Al ayudar a un hombre de negocios, él me comentó sobre su quirk gravedad individual. La gravedad del individuo puede aumentar o disminuir según a su conveniencia, pero lo malo era que solamente podía hacerlo con él mismo y no puede manifestarlo al exterior. Y descanso y recuperación de un vendedor, lo cual ayuda a acelerar mi tasa de recuperación con solamente pasar 3 minutos en reposo, haciendo que no pierda mucho tiempo a la hora de usar cámara del tiempo. Use el quirk gravedad individual para aumentar más mi propio peso e intentar llegar al límite mi propio cuerpo, ya que sabía una cosa, mi físico era uno promedio, no era musculoso ni nada por el estilo, solamente era alguien normal, y tener un buen físico para el desastre que se aproxima es lo primordial. Aise Sasaki SP. 302. Estadísticas. Fuerza. 4, 90, 20, 00. Resistencia 4, 03, 20, 00. Velocidad 5, 11, 20, 00. Mis estadísticas crecieron muy rápido con solamente pasar unas 3 semanas, y al llegar a las estadísticas de 20 seguramente seré alguien muy superior al humano promedio. Se podría decirse que podría ser alguien con una fuerza similar a Spider-Man o un poco superior. Para todos solamente pasaron días, pero para mí fue un año entero lo que pasó. Desarrollé mis quirks, entrené artes marciales y aprendí varias cosas sobre el mundo. Lo que me pasó al llegar a este mundo al parecer los afectó a todos. Aise Sasaki, alguien cuyo rostro todos lo sabían, al final todos me decían hola buenos días con toda la normalidad del mundo. Al parecer el sistema o mi seguidor alteró las memorias de todos, poniendo mi rostro en lugar de Aise Sasaki. Por ahora estaré observando a futuras variables e intentar controlarlas a todo costo. Ahora hablemos sobre la hazaña más heroica que hizo Almig, al ayudar a salvar a 2 chicos del villano de lodo. Dentro de un tren empecé a ver las últimas noticias hasta que por casualidad me topé con un recuento sobre el incidente del villano de lodo. Bakugo debe estar hecho una ira con solo ver esta noticia o incluso recordarla. Día del examen. Aquel día por fin llegó. Estaba a las puertas de la academia más prestigiosa de todas. ¡Guau! Era muy grande de lo que podía imaginármelo, superando un poco mis expectativas. Un día de invierno en donde los propios árboles ya no tenían sus hojas, solamente mostrando sus ramas al descubierto. El sonido de los pasos de los múltiples chicos que trataban de pasar era un poco fastidioso para mí. Quería decirles a todo pulmón que ellos no pasarían, porque siendo sinceros gran parte cree que solo por tener un quirk ya les hace algo especial, pero no todos los quirks pueden ayudar a salvar o proteger a las personas, eso era un hecho. Esta sociedad está muy saturada de héroes incompetentes. Empecé a caminar dando mi primer paso en la academia. Quítate extra. De repente una voz muy irritable me habló. Por el tono y por el lenguaje pude saber quién es. Me giré y pude ver a un chico un poco bajito para mí, ojos rojos y cabello rubio ceniza. Bakugo, uno de los protagonistas, me había hablado. Oye, ¿ese no es Bakugo? Has ganado 5 SP. Es el de verdad. Has ganado 5 SP. Pobre chico, ahora él será su víctima. Has ganado 5 SP. Pude oír varios comentarios, seguramente eran sus antiguos compañeros de clase, pero eso no era lo importante. Las alertas del sistema me decían que adquirí más SP con solo estar con este musulmán. Lo siento niño, pero serás mi monedero personal. Hay una palabra mágica para decirlo de manera cortés. Quítate. Perdón, no escuché bien. Has ganado 10 SP. Has ganado 10 SP. Eso aumenta un poco más. Bakugo me fulminó con la mirada. ¿Crees que eso me intimidará, mocoso? He peleado con bullies múltiples veces en mi época como estudiante y los humillé frente a todos, y tú no serás la excepción. El chico comenzó a levantar su palma y mostrarme unas pequeñas explosiones mientras su rostro dibujaba una sonrisa de arrogancia. ¿Crees que puedes ganarme? El aire se tensó por unos minutos. Bakugo extendió su brazo derecho listo para atacarme, pero yo simplemente agarré su muñeca y con un toque de electricidad entumecí su brazo. Bakugo agarró su brazo derecho con fuerza hasta caer de rodillas al suelo. Eres patético, ¿lo sabías? Si crees que ese juego de niños me hará mojar los pantalones, lamento decirte que deberás hacer algo mejor que eso. Hable fríamente sabiendo cómo debería tratar a tipos como eso. Si un insecto más grande aparece simplemente debes pisarlo sin dudar. Bakugo me miró por última vez para solamente ir adentro de la academia.
Bueno, tendré represalias con él la próxima vez que nos veamos, pero solamente me hará más fuerte mientras más atención me tenga hacia mí. Ahora que mi misión estaba completada, empecé a adentrarme en el auditorio para hacer el examen escrito. Ah. Espera. De repente una voz interrumpió mis pasos. Veo que por fin llegaste. Has ganado 30 SP. La cantidad que gana indica que la persona que me dio esos SP era un chico de cabello verde y ojos del mismo color. Baja estatura y algunas pecas en su rostro, Izuku Midoriya, el protagonista de este mundo, estaba corriendo hacia mi dirección. Tap. De repente pude ver cómo el protagonista iba a caer llegando al lado de una chica con bufanda rosa. Era Uraraka, ella usó su don gravedad cero haciendo que el cuerpo de Izuku flotase en el aire. No dejaré pasar esta ocasión en donde mis SP aumentaran dramáticamente. Empecé a caminar en dirección de Izuku. ¿Qué quieres? Y yo quisiese disculparme en nombre de mi amigo Kacchan por los problemas que te dio. Habló el intimidado Izuku. ¿Ese tipo aún lo consideras un amigo? Después de todas las cosas que te dijo, e incluso te dijo que te suicides, idiota, este chico era un caso sin remedio, así que trataré de no ayudarlo en un futuro. Solamente perdí mi tiempo hablando contigo. Susurré y empecé a avanzar al auditorio. Dentro del auditorio. El auditorio era grande y con mesas que iban en forma de cascada descendiendo desde abajo. Era un poco oscuro y había cero iluminación. Flash. De repente el monitor que tenía de frente se iluminó mostrando el símbolo de la UA, de las escaleras un hombre bajó y se puso en el estrado. Era Present Mic. Bienvenidos a mi show de hoy. Todos diga Sei. Naturalmente nadie habló nada durante varios minutos. ¡Qué respuesta tan refinada! Entonces, les mostraré el recorrido del examen práctico. ¿Están listos? ¿Sí? Nadie habló. Es el héroe boss, Present Mic increíble. Pude oír los murmullos de Izuku ya que estaba unos escalones arriba de él. De verdad es un fanático de los héroes. Como dice en los requerimientos de la aplicación. Ustedes, los postulantes, tendrán una batalla de entrenamiento de 10 minutos después de esto. Pueden llevarse lo que quieran, después de la presentación ustedes irán a los bloques designados. En la pantalla se mostró todos los bloques de la A hasta la G, y al ver mi tarjeta que me dieron al momento de entrar pude notar que estaba en el bloque B, el mismo que el protagonista. Present Mip continuo. 3 diferentes tipos de villanos están en cada centro de batalla, ganan puntos por cada uno de ellos basados en el nivel de dificultad. La meta es simple, destruir a todos los robots, pero por supuesto, atacar o herir a los otros postulantes está rotundamente prohibido. Una pregunta. De repente una voz firme resonó en el auditorio y un chico de cabello ordenado, con lentes y postura seria se levantó. Tenya Ida había hecho su aparición. En los panfletos, hay 4 tipos de villanos. Si es un error de imprenta de la UA, la escuela más prominente de Japón, deberían avergonzarse por tal error. Los postulantes están en este lugar porque desean volverse héroes ejemplares. El chico se giró señalando a Izuku con un rostro serio. Y tú, el del cabello rizado, has estado murmurando todo el tiempo, es desagradable. Si estás aquí para un viaje del campo, entonces vete inmediatamente. Pero qué castroso. Midoriya no estaba molestando a nadie y él fue el único que aparentemente se ofendió. Hoy, como olvidar el cómo este chico objetó al profesor de no haber hablado del cuarto robot y él interrumpió a Present antes de que siquiera explicara al último. Pero este era un buen momento para obtener SP. Oye tú, 4 ojos, deja de señalar, es de mala educación. ¿Qué? Ahora todos los postulantes me tenían en la mira. Has obtenido 5 SP. Has obtenido 5 SP. ¿Con qué derecho tienes de hablarle así al chico? Dime, señalaste y eso es de mala educación. Encima reclamaste al profesor que estaba a punto de explicar sobre el cuarto enemigo. Sobre todas las cosas, ¿no sabes que todos en este auditorio estamos nerviosos? Obviamente el chico no tiene la culpa. Oh, claro, ¿cómo podía saberlo alguien que es un mero mono que solamente trata de sobresalir? Tú deberías disculparte con el chico y con el profesor por tal ofensa. Sí, lo que dijo el chico. Eres un mal educado. Mira lo que haces, idiota. Discúlpate. Los postulantes empezaron a hablar mal a Ida, quien fue sucumbido ante la presión social y se inclinó. Le lamento mucho mi ofensa. Perdónenme por mi interrupción. Ida avergonzado se sentó mientras sudaba un poco por las miradas de los postulantes. Como me encanta poner en su lugar a tipejos como este, creo que debo dar un curso de cómo humillar a tontos que se creen lo máximo. Ante la acción de Ida, Present Mic dio un pequeño suspiro e hizo un gesto.
Ya, te perdono y entiendo tus nervios, pero no vuelvas a hacer eso ya que es de mala educación. Postulante 7111, como iba diciendo, el cuarto villano es el peor ya que solamente equivale 0 puntos, se podría decir que no es un enemigo al cual derrotar, no es imposible de derrotar, pero no hay razón para hacerlo, yo les recomiendo que intenten evitarlo. Present Mic hizo una pequeña pausa para después seguir. Con esto todo ha concluido. Les daré a todos los postulantes un presente de nuestra escuela, el héroe francés, Napoleón Bonaparte una vez dijo. Un verdadero héroe es aquel que se sobrepone a los infortunios de la vida. Vayan adelante. Plus Ultra. Ahora buena suerte sufriendo por pasar. Bloque de batalla B. Después de un viaje en autobús nos llevaron a un gigantesco campo, había unos muros gigantes junto con una puerta del mismo tamaño. La imponente estructura me hacía ver pequeño, pero no me intimidaba tanto. Ahora es tiempo de ver los frutos de mi entrenamiento en la cámara del tiempo, es hora de convertirse en el héroe que el mundo necesita. El campo de batalla B era tan grande como una ciudad, pero debería estar diseñada para ser una ciudad pequeña. No me canso de sorprenderme de este mundo. Podía ver el rostro de los aspirantes que reflejaban su confianza e incluso algunos mostraban algo de arrogancia en decir mi puesto en el curso de héroes está asegurada. Había varios tipos de personas con quirks peculiares además que llevaban algunos accesorios. Yo por mi parte solamente tenía mi pistola, una Desert Eagle hecha con mi Kirk señor de las máquinas, obviamente su potencia sería superior al de los demás, las balas se generan automáticamente al usar el elemento éter en el aparato. Yo por mi parte solamente tenía mi pistola, una Desert Eagle hecha con mi Kirk señor de las máquinas, obviamente su potencia sería superior al de los demás, las balas se generan automáticamente al usar el elemento éter en el aparato. Lo único que tenía puesto era mi camisa blanca, una chaqueta blanca con franjas azules y un pantalón del mismo color, era difícil no resaltar ya que eran lo más cómodo que encontré. Cabello negro un poco desordenado y ojos grises con un aspecto común, era un poco fácil olvidarse de mí. Pero podía sentir las miradas y nerviosismos de los postulantes e intentaban no acercarse tanto a mí mientras murmuraban entre sí. Demonios me toco con él. Su aspecto es normal, pero puedo sentir una fuerte presencia. Diablos este no es mi año. Esas eran las palabras que podía oír de los postulantes. Bien empezamos. Un fuerte grito resonó en todos los alrededores. Mi mirada se dirigió a uno de los edificios, pudiendo encontrar a Present Mic en la cima. ¿Qué sucede? No hay conteos en las batallas reales. Corran, corran, corran. El juego ya comenzó. Por unos momentos todos se detuvieron y eso fue suficiente. Manipulación elemental ha sido activada. Acción rápida. Un leve cosquilleo corrió por todo mi cuerpo mientras sentía que estaba lleno de energía y pequeños rayos azules brotaron de mi cuerpo. Correr. Corrí tan rápido que dejaba una estela azul en el camino mientras dejaba al resto atrás, era como ver a simples tortugas. Mientras corría por el campo de batalla. ¡Bum! Un robot salió del suelo y me miró. Objetivo localizado, te mataré. Este robot valía 3 puntos así que era un buen inicio. Apunté con mi pistola sin pensarlo 2 veces y apreté el gatillo. El éter se condensó en el cartucho generándose una bala con un potente rayo en su interior. La bala creó una línea azul que perforó el pecho del robot de 3 puntos provocando que fuese destruido. ¡Bum! Cuando creí que todo había acabado algo inesperado sucedió, un gran enjambre de robots apareció. Ah, veo que es mi día de suerte. Los postulantes del examen iniciaron solo cuando un joven de cabello negro avanzó a toda velocidad dejando a todos atrás. Ellos se asustaron y empezaron a ir por todos lados impidiendo que los otros acaparasen todos los puntos, pero cuando ellos intentaban atacar a los robots. ¡Bang! El sonido de una arma resonó en los alrededores y en menos de un minuto los robots que intentaban destruir fueron destruidos. Lo último que vieron fue una línea azul que impactó al robot que ahora era menos que chatarra. Sala de observación. Dentro de una sala oscura en donde lo único que iluminaba eran los monitores mostrando las pantallas de los múltiples sectores de batallas del examen de admisión. Muchos supervisores del examen murmuraron. ¿Qué sucedió en el campo de batalla B? Los robots están siendo destruidos muy rápido. Mientras otros conversaban el director de la UA, Nesu, estaba revisando las cámaras hasta encontrar al responsable. Lo encontré, es un joven de cabello negro que está moviéndose y cambiando su ubicación, cada vez que apunta su pistola a los robots una línea azul se genera provocando toda esta destrucción. Qué curioso, pero sus balas son demasiado fuertes para ser artillería convencional. ¿Quién es él? Preguntó Midnight mientras revisaba las demás cámaras.
Veamos, su nombre es Aise Sasaki, su Kirk es manipulación elemental, puede generar y controlar varios elementos como el rayo, eso lo hace un joven poderoso y versátil. Ahora veamos qué hace con esto. Habló la heroína solamente para apretar un botón rojo. Bang. Un robot fue destruido por una de mis balas de éter, explotando en el proceso solamente dejando su cabeza. Con esto poseo 85 puntos, con esto seguramente le quitaré el puesto de primer lugar a Bakugo y a cambio tendré mucho SP, que como me gusta hacer estas cosas. Ahora mismo estaba muy seguro de ganar este examen con un primer lugar y ahora lo único que faltaba era temblor. De repente el suelo comenzó a temblar y los edificios alrededor comenzaron a caer. Un enorme robot casi del tamaño de una torre había aparecido, el temblor no paró y dos robots del mismo tamaño con el número 0 aparecieron. Veo que ahora tengo la atención de los profesores por mi actuación. Has ganado 10 SP. Has ganado 10 SP. Has ganado 10 SP. Esto es bueno a este ritmo creo que tendré un alrededor de 2000 SP para poder conseguir un nuevo Kirkun físico. Muchos candidatos empezaron a retirarse cuando uno de los tres robots comenzaron a moverse hacia otros lados fuera de los robots lo cual me favorable ya que no tendré preocupaciones de que alguien salga lastimado por mi culpa. Sin dudarlo apunté a uno de los robots de 0 puntos que estaba lejos de Izuku, tengo que dejarle al menos uno para que este llorón pase el examen. Cargando, rompiendo limitadores, éter al 120%, rayo al 100%, fuego. Partículas azules entraron en la zona del camión del Desert Eagle provocando un poderoso láser de color azul. Creando una línea azul el láser chocó con uno de los robots de 0 puntos, perforando su núcleo haciendo que explotase en miles de pedazos. Sufrí un gran retroceso pero el dolor que tuve que soportar era soportable ahora lo único que faltaba era el segundo robot. ¡Boom! De repente una explosión de aire sonó a mi derecha. Pude ver como Izuku saltó muy alto, logrando estar a la altura del robot mientras gritaba del puro terror pero dispuesto a terminar esto. El puño que dio fue suficiente como para destruir al robot de 0 puntos. Gracias por el poder niño. Has usado marcador. Se ha seleccionado al personaje Izuku Midoriya. Has guardado One for All. Tu entendimiento sobre Izuku Midoriya es muy bajo. Solamente podrás desplegar poco poder para que tu cuerpo no se destruya. Ahora poseía un pequeño fragmento del One for All, con eso en mi poder ya tenía lo suficiente como para poder enfrentarme al Nomu en la USG. Mientras veía a Izuku caer suspiré. Por el poder que me diste ahora mismo te devolveré el favor. Chasquido. Chasqueé los dedos generando un pequeño cúmulo de aire que rodearon al indefenso protagonista haciendo que su caída sea lenta y segura no sin antes dejando al lado de un robot de 3 puntos que empezaban a dejar de funcionar. Izuku tomó una barra de hierro y con un rostro agonizante de dolor se levantó y destruyó la cabeza del robot de 3 puntos. Con esto no me tendré de qué preocuparme en un futuro. Sin perder el tiempo empecé a disparar a quemarropa al último robot de 0 puntos hasta hacerlo chatarra. El sonido del metal cayendo era lo único que se podía escuchar y era un sonido agradable a mi parecer. Se acabó el tiempo. Justo a tiempo. El grito de Present Me confirmó de que el examen acabó. Salí del campo y me dirigí a los vestidores para irme a casa. Vivía en una casa no tan grande ni muy pequeña, era una casa muy ordinaria. 7:30 p.m. SP. 1730. Esa era la hora en la que estaba y el total de SP que conseguí. Yo no quería que alguien fabricase un traje de héroe para mí, con mi Kirk señor de las máquinas creé muchos aparatos entre ellos estaba un traje. Un traje hecho con una fibra muy resistente. Traje del vigilante nocturno. Tipo. Defensivo. Un traje hecho a partir de los mejores materiales posibles y mediante el Kirk señor de las máquinas. Absorción de golpes. Absorbe los golpes en un 60%. Ajuste de temperatura. Puedes regular la temperatura a placer. Poder temporal. Durante 20 minutos la fuerza física aumentará en un 50% durante 5 minutos, solo lo puedes usar 3 veces al día. Vaya, es mi mejor creación hasta ahora. Este traje era altamente práctico así que decidí usarlo, una gabardina negra y un traje ajustado que hacía ver mis músculos. Empecé a subir por los edificios usando el efecto de la luz para volverme invisible. Empecé a subir por los edificios usando el efecto de la luz para volverme invisible. Miré a la gran ciudad sin dejar de pestañear. Sabía muy bien lo que me depararía el futuro y lo único que podía hacer es no perder el tiempo y aumentar más mi arsenal para la batalla final. No jugaré al papel del estudiante o haré amigos, solamente cumpliré con mis planes y nada se interpondrá, ni siquiera el protagonista de este mundo. 3 semanas después. En ese tiempo me notificaron que obtuve el primer lugar con 85 puntos de villano y 100 puntos de rescate.
Como era propio de los animes de este estilo escolar, el primer día de clases iniciaba en la primavera, tenía que admitir que ver las flores de cerezo florecer era hermoso. Mientras caminaba hacia mi destino empecé a ver mi tarjeta de estudiante. Aise Sasaki, clase 1A. Me preguntaba a quién reemplace, bueno solamente esperaba que no reemplazase al protagonista de la historia ya que si no, no sabría qué hacer. Cuando llegue entré al edificio rezando para que el protagonista esté ahí o si no me dará un infarto. Mientras pensaba más a detalle pude ver que adentro Ida y Midoriya estaban hablando junto con Uraraka que pareciese que llegue un poco antes que yo. Había un problema y era que ambos tortolos estaban conversando impidiendo que pueda entrar. Lamentablemente su conversación la tendré que interrumpir. Disculpen, están bloqueando la puerta. Ah. Lo lamento mucho, no me había dado cuenta. Ambos dejaron de hablar y me dieron un poco de espacio. Cuando entré al aula pude notar que no estaba Mineta, al parecer el pervertido odiado por muchos ya no estará en esta historia aunque me hubiese gustado que Koda o Toru no estén y los reemplacen alguien de la clase B pero ¿qué se le va a hacer? Cuando estaba en mi asiento pude notar que el rubio de ojos rojos me estaba mirando con intenciones hostiles y otros estaban murmurando, bueno en ese día había hecho muchas cosas para llamar la atención así que sabía que eso sucedería. Todos los alumnos empezaron a murmurar hasta que cierto hombre de cabello largo y ojos con ojeras apareció estando dentro de un saco de dormir pareciéndose más a una oruga. Vayan a otro lado si quieren jugar a los amiguitos. Así es, el profesor favorito de todos Shota Izawa hizo su aparición. Empezó a levantarse con molestia de su saco y nos miró a todos para después presentarse. Es un gusto en conocerlos, soy su profesor de clase Shota Izawa. Sé que para todos pueda parecer muy repentino pero pónganse esto. El profesor levantó un uniforme de física de color azul, rojo y blanco mientras bostezaba. Aquí viene, ahora solo toca rezar para ver si el profesor nos expulsa o nos deja quedarnos. Campo de práctica. Luego de cambiarnos en los vestidores, nos dirigimos al campo de práctica. Una prueba de evaluación de Quirks. Hablaron todos mientras yo observaba detenidamente al profesor. ¿Qué sucede con la ceremonia de ingreso? ¿O la orientación? Preguntó Uraraka. ¿Se quieren convertirse en héroes entonces tendrán que olvidarse de esas cosas ya que no tendrán tiempo para eventos inútiles? La UA es una escuela estricta en sus tradiciones así como los profesores llevan a cabo sus clases. Contestó el profesor mientras no paraba de mirar a los jóvenes, logrando intimidarlos con solo su mirada, eso reflejaba la inmensa experiencia que tiene en este campo. El profesor continuó. Todos han estado siguiendo ese ciclo desde la escuela, ¿no? Pruebas físicas en donde no se usan los quirks, el país usa los datos tomados por los estudiantes sin utilizar los quirks, eso es cero racional, bueno, el Ministerio de Educación es un completo fastidio, Sasaki terminaste en primer lugar en el examen práctico, ¿no? Asentí ligeramente sabiendo lo que me iba a hacer. En la escuela, ¿cuál fue tu puntaje más alto en el lanzamiento de softball? Fueron 70 metros. Bueno, eso era mi límite por ahora con mi físico actual, además le di una mentira blanca para que no sospechase nada, lo único que sabía de este chico es que hace 3 meses es huérfano por la muerte de sus padres y vivía solo en casa. Bueno, entonces intenta usar tu Kirk, puedes hacer lo que quieres siempre y cuando no te salgas del círculo. Este momento era tenso para mí. Como no era Bakugo estaba seguro que cualquier cosa podría suceder. Por lo que su Kirk no se activa tan rápido y hay una pequeña brecha de tiempo, si me muevo más rápido que su velocidad de reacción entonces no podrá anular mi Kirk antes de tiempo. Apostando todo en este lanzamiento use acción rápida para aumentar más mi movilidad moviéndome más rápido que su velocidad de reacción. La pelota salió disparada muy lejos a gran velocidad hacia el cielo, pero por unos momentos pude ver al profesor activar su Kirk por ese tenue brillo rojo en sus ojos. Maldito, quería anular mi Kirk desde un inicio y usarme de ejemplo pero lo lamento por ti ya que soy alguien más astuto que tú. 789, 90 metros. Ese era mi resultado. Todos tuvieron reacciones diferentes pero lo primero que sintieron era emoción o un reto a superar. El profesor dio una mirada inexpresiva y habló. Es muy divertido, ¿eh? Tienen 3 años para volverse héroes profesionales, ¿acaso siempre tendrán esa actitud? Bien, ahora quien quede en último lugar en todas las pruebas, será considerado sin potencial y será castigado con la expulsión. Los estudiantes se aterraron con solo la palabra expulsión y empezaron a creer que esto debería ser un juego, pero yo sabía que este tipo no estaba jugando, hablaba en serio ya que anteriormente expulsó a todo un salón solo para volverlos a inscribirlos. Nosotros somos libres de hablar sobre las circunstancias de nuestros estudiantes, bienvenidos al curso de héroes de la UA. Carrera de 50 metros.
En sus marcas, listos, fuera. En esta carrera me toco con Ida y simplemente lo abrumé con mi alta velocidad, llegando a la meta antes que él. 0,87 segundos. Prueba de fuerza. Empecé a ejercer fuerza en el medidor usando un poco limit break. Con cuidado. Empecé a recitar en silencio mientras miraba en silencio el medidor. 320 kilogramos. Prueba de salto largo. 190 metros. Y así paso hasta llegar a la última prueba, la prueba de lanzamiento que al final resultó igual bueno casi igual con una única diferencia. Una parte de la historia se ha alterado. Una parte de la historia se ha alterado. El sistema no me dejaba de timbrar ante tal acción, y Suku Midoriya, en esa prueba él debía romper su dedo en el lanzamiento pero en esta ocasión, no se rompió nada. Me sorprendí por unos segundos ante este acto. ¿Acaso este niño fue afectado por mi influencia en este mundo? Si eso era entonces deberé tener más cuidado con mis acciones. Deku infeliz, dime lo que está sucediendo. Bakugo usando sus explosiones empezó a correr hacia Midoriya pero yo lo interrumpí, con una simple llave lo agarré de las manos y usando el elemento de rayo empecé a entumecer sus brazos y piernas. Ese suéltame maldito extra. No lo haré, ¿crees que no actuaré ante tal acto de hostilidad? Eres patético al intentar atacar a un chico que ni siquiera te hizo nada. Infeliz. Bakugo empezó a generar sus explosiones, pero ajuste más mi fuerza en sus muñecas y aumente el voltaje de electricidad. Bakugo quedó completamente inmovilizado en el suelo sin poder hacer nada. Después de eso me dirigí al profesor. Lamento mucho hacer este tipo de escándalo, profesor, es solo que no tolero mucho a tipos como él. Comprendo tu situación, pero no lo vuelvas a hacer. Habló el profesor solo para luego retirarse. Se te ha creado una gran reputación. Casi los alumnos de la clase 1A te ven con buenos ojos. Has ganado 10 SP. Has ganado 10 SP. Muchas notificaciones comenzaron a llegarme, este era un buen día para recolectar SP. Después de eso la práctica siguió hasta terminar con un no habrá expulsiones, eso era un alivio ya que casi nada se alteró a excepción del dedo. Después de clases empecé a salir de la academia solo para ver a 3 individuos esperando en la entrada. Eran Ida, Uraraka, y Midoriya. Sabía lo que pasaría así que decidí adentrarme. Veo que me estaban esperando, ¿qué desean? Oh. Pues, muchas gracias P por ayudarme en el examen de admisión y por defenderme de Kacchan. Habló Izuku con muchos nervios. Sí, estuvo increíble, desde el inicio mostraste mucho heroísmo al detener a Bakugo y encima no dudaste en defenderlo. Habló Uraraka. Bueno, eso lo hice para obtener más SP. Con lo del examen de admisión y con lo de ahora mi respeto hacia ti solamente puede aumentar, eres un líder nato. Hablo Ida con mucho respeto hacia mi persona. Personajes que solamente podía verlos en pantalla estaba interactuando conmigo, con un mero extra que simplemente no debía existir. Izuku infló su pecho y habló con todo el coraje que pudo. ¿Te gustaría que fuésemos amigos? No, solamente te puedo ver como un compañero más no un amigo. Hable rápido solo para ver su rostro lleno de tristeza ante mi comentario, pero lastimosamente no puedo encariñarme contigo porque eso solamente podría aumentar mi ira contra ti en un futuro. Después de mi comentario empecé a retirarme hasta que el protagonista gritó y me preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Ante esa pregunta obviamente iba a responder más. Aise Sasaki. Y así fue como inicio y termino mi primer loco día en la UA. El estudio del curso de héroes. Las clases regulares necesarias como en cualquier escuela normal, el curso de inglés era demasiado fácil ya que fui a una de las mejores universidades de España y encima era el mejor en ese tema. Al final yo sola sobresaliendo y de paso mis SP aumentaron considerablemente, a este paso podré obtener un kit de alto rango. El almuerzo en la cafetería principal he de admitir que la comida es de primera clase e incluso servían comida extranjera y eso era bueno ya que podía pedir comida española cuando yo quisiese. Y ahora en la tarde tengo un entrenamiento básico para héroes. Yo estoy usando la puerta como una persona normal. Almigt el símbolo de la paz había entrado. Verlo en persona era muy impresionante, me sacaba una cabeza de lo alto que era y sus grandes músculos hacía verlo imponente. Su actitud me agrada pero su sueño de volverse el símbolo de la paz es muy tonto, por él es que ahora la sociedad depende mucho de los héroes y ni siquiera formo bases sólidas para esta sociedad superhumana, si hubiese formado las bases antes o después de su pelea con All for One la sociedad no dependería tanto de los héroes y el sistema no estaría tan saturado. En fin. Mis compañeros se impresionaron al verlo viéndolo con ojos brillantes sin pestañear una sola vez, este es nuestro profesor del curso de héroes, Olmig que estaba usando su traje de la edad de plata. Su estilo es tan genial que me da escalofríos. Wow, los rumores que era profesor si eran ciertos.
El profesor empezó a caminar como si estuviese marchando con mucha confianza, no dejando de sonreír en ningún momento. Llegando a un punto medio, el profesor nos miró y habló. Yo les enseñaré el entrenamiento básico para héroes, es una materia en la cual se entrenarán en distintas maneras para poder aprender las bases de lo que significa ser un héroe. La mayoría de clases serán de esta materia. Y para ello haremos entrenamiento de combate. Habló el profesor para después chasquear sus dedos. Las paredes comenzaron a temblar un poco solo para emerger 4 columnas con maletines que supuse eran los trajes de héroe. Después de ingresar al vestidor todos fuimos al campo de entrenamiento o mejor dicho zona de pruebas. Todos tenían puestos sus trajes de héroe que siendo sincero me eran un poco chistosos, había cero protección o siquiera artilugios para ayudar a fortalecer sus quirks, pero mínimo hubiesen pedido que el traje estuviese hecho para absorber impactos. Sabía que ocultar mi nombre era imposible debido a la sociedad, pero aún así eso no significa que pudiesen encontrarme fácilmente los villanos. Un traje elegante de color negro que podía fortalecerse si aplicaba éter en él, además que posee una muy buena movilidad y los zapatos son muy cómodos al punto que pareciese que no estaba usando nada. Mientras los otros apreciaban sus trajes, el mío parecía ser simple, pero era muy eficiente a la hora de combatir. En rendimiento este traje era demasiado superior a los suyos. Eso es genial, jóvenes, se ven muy bien. Ahora empezamos la prueba, ¿cigotos? Habló Almigas. El último en aparecer fue Midoriya, quien tenía puesto la versión 1 de su traje de héroe, era un jumpsuit de color verde brillante solo para después hablar con Uraraka. Empecé a caminar hacia el chico para intentar ganar algo de SP. Oh, Midoriya, tu traje es muy simple. Hablé logrando captar su atención. Él lo hizo mi madre por entrar a la UA. Ya veo, pero, la forma de tu traje, es demasiado obvio la referencia. Lo comprendo. Habló el joven un poco avergonzado. Oh, Uraraka, tu traje es un bodysuit ceñido pero es un poco simple. Si tienes razón, creo que debí escribir para especificar más detalles, pero tu traje es muy elegante y va a juego con tu cabello negro y ojos grises. Gracias por el cumplido. Has ganado 10 SP. Esta pequeña interacción solamente me dio 10 SP. Veo que conseguir más va a ser más difícil en el futuro. Después de esa breve charla el profesor empezó a explicarnos. Afortunadamente esta prueba no sufrió cambios tan graves, después de contestar las preguntas de los alumnos que al parecer tuvieron mucho miedo por lo que hizo el profesor Aizawa, que la verdad no los culpo, empezó a sortear los equipos. El profesor sacó una caja que contenía pelotas con las letras de la A hasta la J, saqué la pelota y me salió. Oh, te tocó el equipo C joven Sasaki. Habló Almigas. Así que eso no cambió, bueno como yo tomé el lugar de Mineta sabía que esto me iba a pasar pero quería ser precavido. Muy bien, ahora les asignaremos los roles en esta prueba. El primer equipo en participar era Naide, Midoriya vs Bakugo. Pero el siguiente. Segundo equipo en participar, equipo C vs equipo B, el equipo C serán los villanos y el B los héroes. Abrí mis ojos ante este cambio. Se suponía que mis oponentes deberían ser el equipo G conformado por Hiro y Kaminari, pero al parecer el efecto mariposa estaba haciendo de las suyas. El resto de los estudiantes nos retiramos hacia la sala de vigilancia con el propósito de ver, analizar y dar una crítica sobre el trabajo que hizo cada equipo. La pelea de Midoriya había empezado y todo seguía igual a la historia original. Empecé a ver más de cerca a Bakugo, su estilo de batalla se centró puramente en el ataque, mas no utilizaba tanta técnica y dependía de sus instintos para hacer ataques sorpresa. Una debilidad muy explotable para ser usado. Tap tap tap. De repente mis pensamientos cesaron al escuchar los pasos de alguien acercándose, no necesitaba ser adivino para ser quien era. Cabello negro, ojos grises y un buen aspecto, Momoya Oyorosu hizo su aparición. Nunca pude presentarme, es un placer, mi nombre es Momoya Oyorosu, puedes llamarme Momo ya que mi apellido es demasiado largo. Di un leve asentimiento. Es placer de conocerla, mi nombre es Aise Sasaki. Ella sintió y miramos a la pantalla, mientras que los otros equipos observaban ella decidió hablar. Y dime Aise, ¿qué tal si hablamos y compartimos un poco de información sobre nuestros quirks para que podamos idear una estrategia? De acuerdo, mi quirk se llama manipulación elemental, me permite generar y controlar elementos de a mi alrededor e incluso permiten fortalecer hasta cierto punto aspectos físicos de mi cuerpo. Es un quirk muy versátil al punto que parece tener dos. Habló la joven sorprendida, bueno ni siquiera sabe que tengo dos quirks que son más poderosos que el primero. Bien, contesté tu pregunta y ahora dime, ¿cuál es tu quirk?
Bueno, mi Kirk se llama creación, puedo crear cualquier material inerte de mi cuerpo descubierto a través de la manipulación molecular, pero para usarlo necesito usar las células de grasa dentro de mi cuerpo como combustible. El Kirk de ella tiene potencial claro si le damos a personajes con un alto coeficiente intelectual como por ejemplo un personaje de videojuegos como Eggman o Gerald, si el primero tendría ese poder estaba seguro que le daría muchos más problemas a Sonic. No está nada mal, es un buen Kirk para ciertas ocasiones. Cuando los monitores mostraron cómo Bakugo liberó una enorme explosión en un corredor estrecho y destruyó parte del edificio hizo que los estudiantes quedasen impresionados con su poder. Profesor, detenga esto, Bakugo está demente, a este paso lo va a matar. Habló Kirishima mostrando preocupación por Midoriya. No importa cuánto vea, Bakugo siempre será un completo idiota y un pobre debilucho. ¿A qué te refieres? Ya viste el poder que usó Bakugo, y ese chico Midoriya no tiene oportunidad si a duras penas puede controlar su Kirk. Habló Kaminari. Usar una gigantesca explosión en un espacio cerrado fue una pérdida de tiempo y una gran desventaja a la vez, por su comportamiento él solamente se deja guiar por sus emociones siendo su primera debilidad. Deje callado a Kaminari y al resto del salón con solo hablar. Joven Bakugo, la próxima vez que uses eso, detendré la pelea y tu equipo saldrá perdiendo este encuentro. Atacar a gran escala en los interiores es una clara señal de destrucción al lugar que se supone que están protegiendo. Después de la advertencia de Almig, pude ver cómo Bakugo apretaba sus puños y mordía sus dientes con fuerza. Ese chico deberá rendirse si no quiere salir dañado. Yo no estaría tan seguro. Hable serenamente ganándome su atención. Por la actitud de Midoriya puedo saber con certeza que no es alguien que se rinda tan fácilmente y puede hacer locuras que nadie se atrevería. Y eso lo sé con certeza por cómo había terminado la historia. Midoriya cargó un derechazo pero podía ver chispas verdes emergiendo de su brazo, Bakugo se lanzó y la palma de su mano comenzó a brillar de un peligroso color rojo. Una alteración en la historia original se está iniciando. ¿Qué? De repente pude ver cómo en los últimos segundos Midoriya empezó a esquivar la explosión de Bakugo recibiendo leves daños, pero lanzó su golpe al aire destrozando parte del edificio. Su brazo quedó destrozado y por un momento comencé a reírme de mí mismo. El sistema me habló de una alteración y al parecer solamente eso se alteró, por unos momentos me alteré y creí que Midoriya iba a perder. Todo transcurrió con normalidad con la única diferencia que en las explicaciones me mencionaron haciendo sacar más de quicio a Bakugo. Ahora tengo que humillar a cierto emo que se la pasa deprimido. Debido a que Midoriya destruyó el edificio, se nos asignó otro edificio del campo de pruebas para que nos alistemos a la llegada del equipo de héroes. Ya estando dentro de la sala de la bomba empecé a hacer algunos ejercicios para liberar todos mis nervios por la emoción que sentía ya que aunque estaba un poco asustado ya que sería mi primera pelea también estaba emocionado, creo que es debido a mi edad por lo que la emoción suele ser recurrente. Mientras calentaba pude ver a Momo poner varias trampas para el equipo enemigo, sus manos estaban temblando un poco y el sudor en su frente era muy notorio. Oye Momo, ¿estás bien? Si estoy bien, solamente estoy un poco nerviosa en cómo saldrá todo esto. Hablo con inseguridad. Era lógico que tendría muchos nervios ya que era muy joven, además lo que debería darle más nervios es enfrentarse a Todoroki. Si tú creaste estas trampas entonces funcionarán, bueno funcionarán contra Shoji. Sí, pero, Todoroki está presente, lo único que sé de él es que posee un Kirk relacionado al hielo, ¿qué sucede si él congela todo el edificio? Obvio que pudo sentir su poder aunque ella solamente hizo contacto visual. Cálmate, es normal estar insegura ahora pero ten algo de confianza en ti misma, ¿de qué te sirve no creer en ti misma? Hacer eso solamente hará que tu eficiencia en el trabajo caiga en picada. Hable razonablemente ya que también tuve problemas de confianza en el pasado. La joven abrió sus ojos y me miró solamente para darme una sonrisa llena de confianza, veo que los consejos de un adulto con aspecto de joven puede dar sus frutos. Atención, la prueba dará inicio, ahora. La voz de Almig interrumpió este breve momento. Momo creó unas botas para la nieve y un abrigo. ¿No quieres uno, Sasaki? No, mi traje puede regular mi temperatura y los zapatos se acomodan a cualquier terreno pero gracias por preguntar. Caminé un poco lejos de la ubicación de la bomba y comencé a ver abajo. Manipulación elemental ha sido activado. Vision de éter. Una aura blanca se adhirió en mis retinas y empecé a ver todo con más claridad, era como tener rayos X. Shoji ahora mismo tenía activo su Kirk teniendo en su hombro izquierdo un largo brazo y una gran oreja para escuchar cualquier ruido. Con mi talento de lectura empecé a fijarme más y más en el equipo de héroes, gracias a este talento puedo leer los labios de mis objetivos.
¿Puedo escucharlos? Uno se movió adelante y el otro se quedó a defender. ¿Qué estrategia usaremos, Todoroki? Habló Shoji mirando a un Todoroki que miraba las escaleras solo para después retraer sus extremidades extra. Tú solo observa, de ellos dos me encargo yo. Habló Todoroki. Cuando dio el primer paso el aire se hizo más frío y del piso comenzó a generarse hielo empezando a cubrir el edificio como una plaga. Todoroki empezó a caminar por las escaleras con mucha calma. Afortunadamente Momo pudo lograr evitar ser congelada y yo usando el fuego logré evitar que me congelen por completo. Nada mal Sasaki, la primera vez te vi pude notar que posees un gran poder, incluso afuera de la UA después de los exámenes se decía de un joven con un Kirk poderoso, si no hubieses resistido mi hielo me habría llevado una gran decepción. La voz de Todoroki resonó en el pasillo cerrado solamente para llegar al mismo piso que yo viéndonos cara a cara. Fuerza aumentada. Usando el éter en mi cuerpo mi fuerza física aumentó considerablemente. Podía usar mi Desert Eagle para generar una bala de éter con el atributo del rayo para inmovilizarlo pero él está muy atento a mis movimientos. Creo que tengo una idea. Dime por qué te interesaste en mí. Hablé mientras tocaba la pared introduciendo el elemento éter dentro de la estructura. Solo hay dos obstáculos para que me vuelva el más mejor de todos, Bakugo y tú. Oh, veo que consideras a Bakugo como un obstáculo. A las espaldas de Todoroki empecé a generar una roca fortalecida con éter que tenía la suficiente dureza que una barra de hierro. Falta poco. Siendo sinceros Todoroki creo que no eres rival para mí, digo, si Bakugo fue humillado en reiteradas ocasiones por este humilde servidor que te hace pensar que tú lo harás. No me compares con Bakugo, mi poder está en otra liga y obviamente yo sería el ganador, pero el muro final eres tú, quiero comprobar hasta dónde. Todoroki siguió hablando. Era típico de los personajes shonen, nunca dejan de hablar, aprovechar de eso puedo sacar algo de tiempo para hacer ataques sorpresa. Enlacé la energía con la piedra, manipulándolo mentalmente empecé a estirarlo como una goma. Cuando el éter se estiró al máximo sonreí a Todoroki. Sabes Todoroki yo soy muy diferente del resto, mientras los chicos quieren pelear. ¡Pam! La piedra salió disparada con mucha fuerza impactando en la cabeza de Todoroki haciendo que caiga hacia adelante. Corrí a máxima velocidad y le di un fuerte golpe en su rostro dejándole noqueado. Yo prefiero jugar sucio para conseguir la victoria. Con Todoroki noqueado bajé a las escaleras encontrándome con Shoji. Él creó varias extremidades intentando atraparme como un pulpo atrapa a su presa pero simplemente apunté mi Desert Eagle hacia él, usando una bala de éter con el elemento rayo a menor potencia, Shoji quedó inmovilizado no teniendo la oportunidad de oponerse. Pelea terminada, los villanos ganan. Inconscientemente mi rostro formó una sonrisa de satisfacción. Después unos robots con camillas aparecieron solamente para recoger a los dos chicos inconscientes en el piso. Como Todoroki estaba noqueado yo tuve que usar mi Kirk para descongelar el edificio. Cuando llegué a la sala de vigilancia pude ver a la mayoría de mis compañeros impactados ya que no supieron qué use para derrotar fácilmente a Todoroki. Me daba mucha pereza explicarles así que solamente le hablé a Almig sobre la estrategia que utilice, lo único que importante para mí son los resultados. Muy bien, ahora denme su opinión sobre este combate. Habló Almig. Nadie levantó la mano por varios minutos y esta era una buena oportunidad por lo que levanté mi mano. Sí, joven Sasaki. Durante el poco avance de los héroes dentro del edificio Todoroki decidió ir solo al edificio sin querer su ayuda dejándolo a su suerte, Todoroki conversó conmigo durante un largo rato y esa abertura la aproveché para hacerle un ataque sorpresa, si me hubiese atacado desde el principio tal vez me hubiese ganado. Correcto. Has ganado 20 SP. Has ganado 10 SP. Has ganado 10 SP. Mientras veía como mis SP aumentaban desmesuradamente a lo lejos podía ver a Bakugo con la cabeza gacha al suelo, apretando sus puños y sus dientes rechinando parecían que estaba lijando algo. El resto de la prueba continuó sin cambios en la historia, nadie me preguntó nada sobre mi pelea con Todoroki. Todoroki y Shoji volvieron a la sala de observación al final del quinto combate. Pude notar que el primero no paraba de observarme, tal vez no estaba tan contento con su pobre desempeño y la estrategia que use pero así es la vida chico, si quieres ganar a alguien más fuerte que tú, debes usar cualquier método para lograrlo. Al final este resultado fue provocado por su orgullo y no actuar profesionalmente, si quieres volverte un profesional debes apartar esos sentimientos de tu trabajo y estar centrado en el objetivo que tienes delante. Al final Almig dio su discurso y fue a la enfermería para ver el estado de Midoriya. Regresé al vestidor y volví a mis clases, no quería estar tanto tiempo con el protagonista además que esta era la escena en donde todos alaban a Midoriya así que me retiré lo más sigiloso posible.
Cuando ya estaba a punto de salir pude encontrarme con Midoriya y Bakugo, que al parecer tenían una conversación. Pude ver cómo Bakugo gritaba maldición repitiéndolo varias veces, no había que ser unos genios para saber lo que saldría de la boca de ese chico. Esto concluyó con la retirada de Bakugo frustrado por el repentino crecimiento del protagonista. Este tipo de cosas lo dejaré a un lado y me prepararé para los eventos de los próximos días. Al día siguiente, me encontraba caminando tranquilamente en la OA a paso tranquilo, cuando ya estaba a punto de llegar pude escuchar el sonido de los flashes de las cámaras y varias voces cerca de la entrada de la escuela. Esto lo recordaba muy bien, los que bloqueaban la entrada eran los medios de comunicación, reportes y camarógrafos intentando tener la primera plana de los estudiantes. Pude notar algunos de mis compañeros estando siendo presionados por los medios y entre ellos estaba Bakugo. Usé mi talento para ver de qué estaban hablando. ¿Qué piensan de Almig? Espera, ¿no eres el chico del incidente del villano de lodo? Habló uno de los reporteros logrando reconocer a Bakugo. Lo único que obtuvo de Bakugo fue una mueca de disgusto por parte del rubio. No me molesten, idiotas. Apártense, malditos extras. Esta vez puedo entender su enojo, digo, estos periodistas quieren sacar de cualquier forma una noticia de Almig, ignorando completamente a los estudiantes solamente centrándose en hacerles preguntas relacionadas al símbolo de la paz. Cuando intentaba usar el elemento luz para volverme invisible, de la nada una reportera con un micrófono en mano me lo impidió. ¿No nos puedes decir cómo es Almig como maestro? Un momento, esto podría ser una buena oportunidad para conseguir mucho SP. Es alguien muy dedicado a la hora de la enseñanza, nos enseña los valores de los héroes además que crea un ambiente de confianza entre nosotros. Hable con toda la sinceridad posible, pero lastimosamente ahora más reporteros aparecieron bombardeándome con miles de preguntas, encima no consigo mucho SP. Demonios, espera, tengo un plan, solo espero que lo muerdan. Oigan, miren al cielo, es Almigas. Apunte al cielo haciendo la mejor actuación de mi vida. Los reportes rápidamente miraron al cielo y lo aproveché usando acción rápida, me alejé de ellos logrando ingresar al edificio. Cayeron en el truco más viejo de la historia. Ya dentro de la clase 1A, todos estaban nerviosos debido a la presencia de los reporteros, los únicos que hablamos del tema fuimos Kirishima, Shoji y Momo sobre este problema. Dios, no sabría cuánto podría aguantar con ellos en la puerta de la entrada, tantas preguntas sin sofocarse era algo imposible. Habló Shoji usando su Kirk para comunicarse. Preguntas sobre el símbolo de la paz y de cómo nos enseña, solamente nos preguntan sobre eso sin mencionarnos, dijo Momo frunciendo el ceño. Es lógico que ellos preguntarían sobre el propio Almig ya que es la figura más importante de nuestra sociedad y a ellos no les importa hostigar a menores de 18 años solo con conseguir una noticia interesante sobre él. Hable mientras miraba a lo lejos a los reporteros. Tantas preguntas me darán jaqueca, dijo Kirishima agarrando su frente. Bueno, para mí sacármelos de encima fue sencillo. Lamentablemente esta pequeña plática fue interrumpida por el profesor Aizawa con cara de pocos amigos, creo que a él también le afectó lo de los reporteros. Está bien, todos cálmense. Habló con su habitual voz cansada al entrar al salón donde todos automáticamente nos sentamos en nuestros respectivos asientos. Espero que hayan descansado bien de la prueba de combate de ayer, me tomé el tiempo para ver sus notas y evaluación de sus desempeños. El profesor mencionó los nombres de los individuos que necesitaban mejorar en ciertos ámbitos como los problemas de ira de Bakugo y la tendencia de Midoriya de destruirse con usar su Kirk. Aise Sasaki, bueno, en tu caso casi no hay nada que objetar, pero debes actuar y no hablar tanto con el oponente ya que es muy arriesgado y eso te puede salir muy caro. Entendido. Aunque es mi as bajo la manga para ganar a estos personajes del shonen. Lamento mucho la tardanza, pero hoy tendrán. Por unos momentos pude sentir la tensión entre los estudiantes. Sus pensamientos se alinearon y debieron pensar. Otra prueba especial. Hoy tendrán que elegir un delegado de clase, declaró el profesor. El ambiente se relajó. Yo quiero ser delegado. Elíjanme. Yo también. Yo también quiero. Los estudiantes rugieron con ferocidad por el puesto. En una clase normal, nadie querría ser el delegado y hacer las tareas, pero en este mundo es un rol que permite practicar siendo un héroe dirigiendo un grupo. Silencio, por favor. La voz de Ida resonó en el salón. Al instante los estudiantes cesaron cualquier ruido y observaron al joven de lentes. Ser delegado es un trabajo con una gran responsabilidad. No es un trabajo apto para cualquiera. Se necesita la confianza de los demás. Si queremos ser democráticos para decidir un líder, deberíamos hacer una votación.
Eso es cierto, ser un delegado es una responsabilidad que ya experimenté unas 4 veces en la secundaria y es un trabajo muy pesado que no desearía darle a cualquiera por el fastidio y la pereza que da. Oye Ida, lo que acabas de decir es lógico, pero ¿por qué tu mano es la que está más arriba? Señale al hombre de lentes que estaba levantando la mano lo más alto posible. Es verdad. ¿Por qué demonios tiene su mano tan arriba? Ah, buen intento en ganarte el voto de los demás con ese discurso, amigo, pero yo no soy muy tonto como para caer en esa trampa tan lógica. Ida hizo una pequeña mueca sin que nadie lo observara. Lo que hizo Ida fue una ligera manipulación para obtener votos de los estudiantes. Eso me recordaba a las propagandas que daban los candidatos a presidente de mi país, con sus promesas de un mejor país y todo. La idea de Ida es buena, pero no nos conocemos del todo como confiaremos en los demás. Hablo Tsuyu. Kirishima se sobó el hombro y comentó. Eso es cierto, si todos votan por sí mismos. ¿No creen que por eso mismo si alguien es seleccionado podremos considerarlo el más adecuado? Interrumpió Ida. ¿Qué opina, profesor? Solo decidan antes que se acabe la clase. Muchas gracias. Minutos después. La votación concluyó y estos son los resultados. Aise Sasaki, 10 votos. Momo Yaoyorozu, 4 votos. Izuku Midoriya, 3 votos. El primero en tener 10 votos era yo. Otra vez seré delegado, la maldición continúa en este mundo también. ¿Quién votó por el maldito extra? Reclamo Bakugo. ¿En serio pensabas que votaríamos por ti? Hablo cero. Repítelo maldita cinta aislante. Yo voté por Midoriya, pero yo lo superé con creces que en el canon original. Por suerte tenía a alguien quien me daría las respuestas. Kirishima. El chico de cabello rojo volteó su cabeza. ¿Qué sucede, Sasaki? ¿Por qué me eligieron como presidente? ¿Eh? Bueno, todos te elegimos por tus acciones, detuviste a ese chico desquiciado de las explosiones, tus habilidades físicas son impresionantes, encima eres muy inteligente al descifrar la estrategia de Ida. Basta, no sigas por favor. Todo eso junto a tus acciones tan varoniles llenos de heroísmo, hicieron que muchos sientan respeto hacia ti, yo te di mi voto por ser un ejemplo como hombre, he hecho la mejor elección de mi vida. Kirishima levantó su pulgar en señal de aprobación mientras apretaba sus dientes de la frustración, incluso pude ver cómo pequeñas lágrimas dramáticas salían de sus ojos. Demonios, no debí mostrar más de lo debido, qué difícil es no intentar sobresalir entre todos. Definitivamente Sasaki merece ser el presidente, no cabe duda. Yaoyorozu estuvo genial analizando las batallas. En el comedor, muchos estudiantes se reunieron incluidos los de héroes, apoyo y gestión. Esto me daba aires similares a mi secundaria. Usualmente me sentaba en una esquina solo. Pero algunas personas no me dejaron totalmente solo en este día. ¿Puedo sentarme? Yaoyorozu estaba parada con su bandeja de comida. ¿Ya no hay asientos disponibles? No, casi no hay asientos disponibles, es mejor comer con alguien con quien hayas tenido contacto anteriormente. La voz de Momo se entrecortó por unos momentos. Iba a responder a la chica. Pero dos figuras aparecieron, un chico con una quemadura en el ojo derecho y un chico pelirrojo amante de lo varonil. Hola Sasaki, podemos sentarnos. Quiero comer solo, pero no puedo rechazarlo ahora porque sería descortés como el adulto que soy. Siéntanse, no hay nadie que los ocupe. La presión social me ganó. Kirishima, puedo entenderlo ya que el personaje Kirishima te tiene en muy alta estima. Este chico amante de lo varonil me tiene en alta estima, bueno, mínimo es amigable y es fácil hablar con él. Pero Todoroki, sé que ese tipo me está espiando para hacerse más fuerte, eso lo sé por la mirada que me daba de vez en cuando. Los tres individuos se sentaron en mi mesa. Sasaki, ¿no deberías comer algo menos picante? Preguntó Momo tapando un poco su nariz. Vi mi plato por un momento. Era un curry muy rojo que casi parecía sangre humana dentro de un pozo del infierno. Encima el olor a picante emanaba por todos lados como si fuera una comida sumergida en energía radiactiva. Solamente me gusta lo picante ya que me ayuda a estar más despierto todos los días, soportar este tipo de dolor no es nada para mí en estos momentos. Como se esperaba de Sasaki, una comida que parece ser sacado de un pozo del mismísimo infierno no te afecta en lo más mínimo. ¡Qué varonil! Bueno, es algo como dijo Kirishima. Pero Sasaki, ese curry rojo en verdad parece ser sacado de una planta nuclear por el fuerte hedor que emana. Comentó Kirishima. Le di un poco del curry rojo. Kirishima probó un bocado y al instante comenzó a gritar del dolor. Agua. Esto es lava. No es lava, definitivamente ese curry es completamente infernal, su sabor es de otro mundo.
La lengua de Kirishima comenzó a enrojecerse mientras parecía que escupió fuego y corría por todos lados por el dolor. Todoroki le dio un vaso de agua que lo bebió de un trago el chico de cabello rojo. Gracias Todoroki. El chico solamente asintió ante el agradecimiento de Kirishima. Cuando iba a dar otro bocado. Bip, bip, bip. Se ha violado el nivel de seguridad de nivel 3. Estudiantes de la UA, evacúen inmediatamente. Una voz que emergió de los altavoces. Su voz resonó por todo el lugar que quedó en completo silencio. Uno por uno el pánico invadió los corazones de cada estudiante. Unos se empujaban contra otros solamente para llegar a la puerta de salida. ¿Qué significa la violación de seguridad de nivel 3? Preguntó Kirishima. Eso significa que alguien se ha infiltrado en la escuela sin algún tipo de autorización. Contestó Momo mientras se levantaba de su asiento. Todoroki solamente observaba con calma toda la situación de a su alrededor y no soltó algún comentario. Limpié mis labios con una servilleta ya sabiendo lo que sucedió. Relájense, lo de la seguridad se trata de la banda de reporteros que lograron violar la seguridad de la entrada. Señale a una ventana cercana. El pequeño grupo caminaron hacia la ventana observando a los profesores Aizawa y Present Mic intentar contener a los reporteros. ¿Es en serio? Dijo Kirishima con algo de sorpresa. ¿Con qué era eso? Habló Momo con un ligero tono de molestia. Tengo que respetar que esos reporteros por no rendirse, pero ahora que... Nosotros sabemos de esto, pero el resto de estudiantes están asustados e intentan salir. Kirishima dio una mirada a la multitud desenfrenada. A este paso puede que ocurra un accidente, murmure. Eso lo sabía muy bien ya que en la pandemia del 2021 hubo un accidente en donde algunos chicos murieron aplastados por estar dentro de una fiesta ilegal, a pesar de saber que estábamos bajo cuarentena. Con mi interferencia todo puede pasar. Incluyendo una variable que puede perjudicarme. Comencé a caminar hacia la multitud. Ese Sasaki, espera. Momo y el dúo de estudiantes comenzaron a seguirme. Cada paso que daba miraba cómo la situación comenzaba a empeorar. Se estaban empujando violentamente y creo que por su carácter inestable harán una tontería de la que se arrepentirían. Comencé a revisar si Ida iba a hablar, pero no noté su presencia en lo absoluto. Manipulación elemental ha sido activado. Una suave corriente de viento comenzó a levitar mi cuerpo. Me moví más adelante hasta llegar a la pared de la salida de emergencia. Levanté mi brazo y chasqueé mis dedos. Un fuerte estruendo. Similar a cuando se revienta un globo salió del chasquido inundando la sala del comedor. Todo el mundo dejó de moverse por unos segundos y me prestaron atención. Es suficiente. Todos cálmense, quien provocó que la alarma de seguridad se activase fue la propia prensa que nos recibieron en este día. En estos momentos los profesores y la policía que está en camino están tratando de contenerlos para evitar un caos. Suspiré del fastidio. Mi puesto como presidente de la clase creo que me lo merezco. Ida ese tonto no es más que un niño inmaduro. En el futuro él dejará a un lado todo por buscar venganza contra el asesino de héroes, Stein. Nosotros somos estudiantes de la UA. Somos parte de la élite. Su comportamiento solamente muestra que son unos completos cobardes que fácilmente se entregan al miedo. Miren a su alrededor y piénsenlo por un momento. Podrían haber ocasionado un accidente cuando se empujaban bruscamente por su miedo. Ahora cálmense y procedan con la evacuación, sin correr, sin empujar, sigan con el código de seguridad para evitar cualquier accidente. Algunos de los estudiantes miraron en las ventanas verificando que mis palabras eran ciertas. Los que alguna vez fueron consumidos por el miedo ahora se sentían avergonzados. Esa vergüenza se volvió en calma y comenzaron a salir de forma ordenada de la cafetería. Ya en la clase, Momo y yo decidimos los roles de los estudiantes. Entre los candidatos Ida estaba ocupando un puesto por ofrecerse como voluntario cuando nadie más quería hacerlo. El entrenamiento básico de héroes de hoy será conformado por 3 profesores, Olmig, yo y otra persona. El profesor suspiró y continuó. La clase de hoy es rescate, hoy aprenderán cómo manejar sus quirks en desastres naturales de todo tipo. Habló el profesor con su tono cansado. ¿Rescate? Habrá mucho trabajo para hoy, dijo Kaminari. En eso estoy de acuerdo, respondió Zero. En esta clase tienen la opción de usar su traje de héroe, esto lo digo para algunos alumnos que ven que sus trajes solamente limitarían sus movimientos, ahora vayan a los vestidores que iremos al campo de prácticas dentro de 15 minutos, concluyó el profesor. En los vestidores decidí usar mi traje, ya que estaba 100% garantizado que la liga de villanos atacaría.
Salí del vestidor, pero tuve que reunir a todos para el autobús organizado y sin quejas, como odiaba este rol de ser el presidente, pero ¿qué se le va a hacer si quería renunciar a este puesto? Se lo daré a Ida sin dudarlo después del incidente con Stein. Cuando todos los estudiantes ingresaron al autobús, el vehículo comenzó a moverse a nuestro destino. Por unos momentos nadie habló hasta que todos empezaban a aburrirse y uno por uno comenzaron a hablar. No quería hablar tanto porque estaba planeando cómo derrotar al gnomo que estaría presente. Ese ser artificial tenía dos quirks problemáticos: absorción de impactos y regeneración. Ese combo de quirks lo hacía un adversario totalmente temible. Oye Kirishima, ¿crees que pelearemos con uno de esos robots del examen? Preguntó Kaminari. Ese espero, llegar a luchar contra villanos y rescatar personas al mismo tiempo como un verdadero héroe es lo más varonil que hay. Respondió Kirishima apretando su puño por la emoción. Cerré mis ojos por unos momentos. La palabra héroe. Siempre esa palabra me molestaba por alguna razón. Ayúdame. Una casa en llamas y la silueta de una chica de cabello castaño invadieron mi mente. Un recuerdo que nunca debí recordar comenzó a reproducirse en mi cabeza. Diablos, ¿por qué tuve que recordar eso en estos momentos? El autobús se detuvo. Mi destino donde el primer incidente de la UA, la USG, estaba frente a mí. Salí del autobús para estar parado frente a la enorme construcción que era una cúpula gigante. ¡Wow! Es muy enorme. Eso se esperaba de una construcción que tiene diferentes zonas con diferentes desastres naturales, obviamente la construcción debe ser muy grande. Los alumnos poco a poco ingresamos a la cúpula solo para impresionarnos más por el interior. Antes de siquiera hablar de la estructura, una voz femenina nos interrumpió. Inundaciones, deslizamientos, incendios, avalanchas entre otros desastres, esta es un área de entrenamiento práctico para simular diferentes situaciones con todo tipo de desastres naturales y accidentes. Una mujer que vestía un traje de astronauta subió las escaleras llegando ante el alumnado. La heroína 13 que debe enseñarnos apareció. Muchos de mis compañeros daban una opinión de la heroína. Almig no vendrá, eso es un hecho, su herida contra su batalla contra Afo debe estar dándole problemas ahora mismo y necesita un pequeño reposo. La heroína nos explicó cómo debemos usar bien nuestro quirk para ayudar a las personas y también de tener extremo cuidado porque algunos quirks tienen el potencial para matar a alguien. Mientras hablaba la heroína me mostró su quirk Blackole que succionó una pequeña piedra hasta volverlo polvo. Bien, ahora ese quirk será mío. Se ha registrado al personaje 13 al marcador. Marcadores disponibles. 3. Lista de personajes con marcador. 1. Izuku Midoriya, comprensión. 39. 2. 13, comprensión. 40. 3. Hombre de negocios, comprensión. 39. 4. Vendedor, comprensión. 39. 5. Espacio vacío. Su quirk me será muy útil para cierto imitador de Almig que vendrá en un futuro. Lastimosamente, según el mismo autor, las películas de este universo son canon, así que tener más quirks como arma será muy útil en un futuro. Muy bien estudiantes, ahora vamos a... El profesor habló, pero pude notar su mirada desconcertada al mirar el centro de la USG. Un breve apagón se generó en el lugar. El primer acto ha iniciado. Murmure. Manipulación elemental ha sido activado. Has fortalecido tus sentidos con éter. Mi vista se volvió más aguda y pude ver perfectamente lo que pasaba. En una fuente en el centro de la USG que estaba varios metros lejos de nosotros, una distorsión espacial. Una niebla negra se formó como una tormenta. Del interior de la niebla varios villanos emergieron. Pero el que más me llamó la atención era el propio Shigaraki. Manos amputadas colocadas en cada rincón de su cuerpo. Una mano cubriendo su rostro. Un cabello muy desordenado junto con una mirada llena de ira. Todos agrúpense. Pónganse detrás de 13 ahora mismo. Ordenó el profesor. Instintivamente todos fuimos a ponernos detrás de la heroína. ¿Qué está pasando? Preguntó Asido con nerviosismo. ¿Esto será parte del entrenamiento? Preguntó Kaminari. La niebla comenzó a aumentar su tamaño y más individuos comenzaron a emerger. El profesor bajó su mirada. No, esto no es una prueba, son villanos reales. La mirada de los alumnos fue una de miedo. Villanos reales estaban en las instalaciones y había un gran número. Profesor, ¿qué sucedió con los sensores? ¿No debieron activarse y alarmar a la institución? Momo preguntó a 13. Se supone que cuando esa niebla negra apareció, las alarmas debían estar activadas. No sé por qué no se activaron. Kaminari, llama a la institución desde tu celular. Ordenó el profesor. Kaminari sacó su celular de sus ropas y comenzó a teclear el número con miedo, pero su mirada se quedó perpleja. Profesor, mi celular no tiene señal, ni siquiera el comunicador de mi traje funciona.
El resto de estudiantes sacaron sus celulares, pero no había señal y a los pocos segundos se apagaron. Entre sus filas debe haber un villano con un Kirk que deje inutilizables los aparatos eléctricos. Habló el profesor. Mi respiración comenzó a agitarse. Siempre en mis novelas escribía situaciones en donde los protagonistas se enfrentaban al peligro de su mundo, pero esta es la primera vez que me enfrento a un verdadero peligro. No, me he enfrentado al peligro en mi mundo. Antes de encerrarme en mi casa y escribir novelas era un bombero y uno de los mejores. La muerte siempre rondaba en este trabajo y eso era algo que me hacía recordar cada día. Yo solo soy un lector. 13 Cuento contigo, protege a los niños. La heroína asintió. El profesor cargó en contra de los villanos usando su bufanda especial. Enredaba a los villanos para golpearlos con puñetazos y patadas. Narrador. En la plaza central, Tomura Shigaraki comenzó a ver cómo los villanos que recolectó estaban siendo apaleados por un solo héroe. El villano comenzó a rascar su cuello. ¿Dónde está el Mig? ¿No se supone que estaría presente en este lugar? Murmuró Shigaraki. Bueno, no importa, tenía un regalo especial para él, ya deseo ver cómo ve a sus preciados alumnos muertos. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Tomura seguía viendo al héroe que los enfrentaba, aún con esos números él parecía tener todo bajo control. Maldición, los héroes profesionales son un dolor de cabeza, si fuese cualquier gentuza sería sencillo. Pero para este tipo de casos tenemos un plan B. Shigaraki tocó el hombro del gnomo que solamente comenzó a gruñir. Kurohiri observó unos segundos a su compañero para solamente dispersarse en un cúmulo de nube negra en el aire. Perspectiva de Aise. Todos a la salida de emergencia. Grito y ira. Todos los alumnos hicieron caso a sus palabras, pero una presencia oscura apareció. Me temo que no puedo dejarles escapar. Una nube oscura que tenía dos orbes brillantes de luz nos impidió el paso y cubrió la salida con su espesa niebla oscura. El propio Kurohiri ha aparecido. Su niebla oscura comenzó a rodearnos cerrando toda vía de escape. 3 se puso enfrente lista para la batalla. Saludos jóvenes héroes, nosotros somos la Liga de Villanos, nosotros nos autoinvitamos a este lindo lugar, la secundaria más importante, la UA para que Almig, el símbolo de la paz sea borrado finalmente de la faz de la tierra. Habló la niebla viviente. Bakugo y Kirishima salieron a enfrentar al villano. Pero para su sorpresa sus ataques solamente lo atravesarían. ¡Qué mierda! Nuestros ataques no funcionaron. Bakugo lanzó sus explosiones y Kirishima comenzó a embestir la niebla oscura. Pero era un esfuerzo sin sentido, ese tipo era una completa molestia si no se encontraba su cuerpo original. Con que así son los estudiantes de la UA, déjenme decirles que son una completa decepción. Kurohiri comenzó a aumentar de tamaño para en un intento de atrapar a los dos estudiantes. Sin que él se diese cuenta me acerqué a Ida. Ida, a partir de 3 tienes que correr e informar a la escuela de la situación. ¿Correr y abandonarlos? Lo lamento, pero no puedo hacerlo. No seas terco mocoso. Eres uno de los más veloces de la clase, yo querría ir a informar a los profesores, pero no puedo debido a mi rol como presidente, yo seré la carnada para que ese villano se distraiga, en ese momento tú tendrás que salir corriendo. Además, como ocupe la posición de Mineta, Midori y Tsuyu estarán en peligro y posiblemente ese llorón haga algo arriesgado que lo ponga en más peligro que el canon original. Como presidente de la clase te estoy depositando mi fe en tus piernas, Ida. Ida a regañadientes asintió. Ah, qué fastidio. Comencé a correr con fuerza hacia Kurohiri. Ahora mismo este tipo debe tener su guardia baja por las acciones de Kirishima y Bakugo, pero este villano se está enfrentado a un maldito lector. Mientras esos dos peleaban contra el villano comencé a buscar la placa de metal dentro de la niebla fortaleciendo mi vista con éter y pude encontrarlo. Me adentré a la derecha de Kirishima y pateé con fuerza una placa de metal en el cuello de Kurohiri. Ahora. Dispare una bola de fuego a la puerta que lo destruyó. Ida comenzó a correr a máxima velocidad saliendo de la USG. Los estudiantes intentaron huir por el agujero, pero no huirán. Kurohiri a máxima velocidad cubrió el agujero con su niebla oscura. 3 intentó succionar a Kurohiri con su Kirk, pero recibió un ataque en el interior de su traje. Nada mal, a diferencia de esos niños, tú eres muy perspicaz. Kurohiri me cubrió con su niebla oscura. A ver si puedes sobrevivir a la zona en donde te enviaré. El espacio mismo comenzó a distorsionarse hasta llegar a una zona incendiada. Había fuego, mucho fuego. Estructuras quemadas, llamas abrasadoras y un humo muy perceptible en el aire. Oh, mi antigua zona de trabajo, gracias niebla parlante por llevarme a un lugar muy familiar. Hablé con algo de sarcasmo. Oh, miren, tenemos un visitante.
Un hombre con máscara de la plaga apareció de entre las llamas, pero él no estaba solo. Más y más villanos surgieron de entre las estructuras quemadas hasta llegar a un total de 15. Vaya y pensar que las cosas no se podían poner más intensas. Bien, resolveré este problema rápido y me iré a casa. Ah, no seas tonto niño, no te irás a tu casa intacto. Irás a tu casa, pero empaquetado y con todo tu cuerpo descuartizado. Uy, qué miedo, qué frase tan cliché de villano. ¿Es que acaso no tienen otro diálogo más amenazante, idiotas? Estás jugando con fuego, mocoso. El villano de la máscara genera una pequeña llama en su palma. Ah, qué fastidio. Manipulación elemental ha sido activado. El elemento éter potencia el elemento de fuego. Trase varios arcos de fuego que fueron potenciados por éter. Manipulo el fuego como si fuera parte de mí hacia varias direcciones. Ese fuego está vivo. ¿Qué demonios? Acumulé fuego en un punto y lo hice explotar, generando pequeños proyectiles rojos que salieron como balas. Los proyectiles explotaron en los 15 villanos. Ninguno quedó ileso y fueron totalmente noqueados por el ataque. Bien, solo espero que los villanos no actúen o alteren la historia. El elemento éter potencia el elemento de rayo. Acumule energía cinética en mis piernas usando el rayo como base. Acción rápida. Tu fuerza ha aumentado en un 100%, tu velocidad de reacción ha aumentado en un 150%, tu velocidad de pensamiento ha aumentado en un 150%, tu velocidad física ha aumentado en un 200%. Los rayos junto con el éter aumentaron mi poder físico a niveles ridículos. Cuando di mi primer paso pude sentir como todo iba más lento, como si viese un video con una velocidad de reproducción de 0,25. Mis pensamientos eran más rápidos y precisos que antes. La energía no dejaba de potenciarme hasta las nubes. Corrí hacia el norte, donde está el yate donde se encuentran Midoriya y Tsuyu. Con solamente tocar un poco a los villanos, ellos se quedaban paralizados o gritaban de dolor para solamente quedar noqueados en el suelo. Fi. Un enorme salto junto con un brillo de color verde esmeralda brillaron en el cielo. Pude notar ese brillo fácilmente. Midoriya iba a usar el 10% del Ofa, pero en el proceso uno de sus dedos o su brazo quedaría destrozado. Cuando llegue al yate use el elemento viento para empujar un poco más a Midoriya. Apunte mis dedos al agua. Congélate. El agua comenzó a cambiar de color a uno más helado. Un pequeño viento frío sopló y chocó contra mi piel. ¡Ah! ¡Qué frío! ¿Por qué el agua está tan fría? Todos los villanos salieron del agua solo para congelarlos aplicando hielo a su ya baja temperatura para noquearlos. Midoriya comenzó a caer desde las alturas. Manipulé el viento e hice su caída mucho más suave. Midoriya cayó al suelo. Pero un cúmulo de viento en el suelo actuó como un cojín reduciendo mucho el impacto. Jero, Midoriya, ¿estás bien? Del barco Tsuyu salió dando un brinco hacia el joven de cabello verde. Sí, gracias por salvarnos, Sasaki. No me lo agradezcas, Midoriya, ahora debemos retirarnos de esta zona, seguramente los otros villanos ya notaron nuestra presencia. Los tres nos dirigimos al sur, pero que rodear la plaza central. ¿Cómo estarán los demás? Jero. Preguntó Tsuyu. No lo sé, Asui, pero creo que el resto debe estar manejándolo apropiadamente. El resto de estudiantes pueden enfrentarse a los villanos sin problemas, los actuales villanos que tenía como aliados la Liga de Villanos deben tener como mínimo el nivel de un matón un poco superior, pero son manejables y eso era algo que me aliviaba un poco. Espero que tenga razón, Sasaki, dijo Midoriya. Miren. Alumnos de la UA, mátenlos. Un villano nos vio y nos señaló con su dedo. Un pequeño grupo de villanos comenzó a correr a nuestra dirección. Todos sus esfuerzos son inútiles. Extendí mi brazo y disparé miles y miles de agujas eléctricas que paralizaron los cuerpos de los secuaces de Shigaraki. Tsuyu estiró su lengua atrapando un villano para luego azotarlo contra el piso múltiples veces. Midoriya agarró de la muñeca de un villano que iba a atacarle por la espalda y le hizo una llave para luego dar una patada en su rostro. Ahora todos los villanos de esta zona están fuera de combate. Sigamos. El tiempo es oro en estos momentos. Ordené. Comenzamos a correr evitando la plaza central. Cada paso que dábamos podía ver cómo la plaza central se alejaba más y más. Justo cuando estábamos a punto de alejarnos completamente. ¡No! No puede ser. Midoriya gritó. Demonios, este mocoso se dio cuenta. Muy al fondo pude ver cómo el profesor Aizawa era brutalmente golpeado por el Nomu. Su gigante brazo apretó fuertemente la mano del profesor. Crack. Un pequeño crujido llegó a mis oídos intensificados con éter. La boca del profesor comenzó a salir sangre. Profesor. Gritó el joven.
Su grito fue tan fuerte que creo que Shigaraki se podría dar cuenta. Tsuyu se tapó la boca del puro horror. Shigaraki giró su cabeza y nos miró. No podía ver su sonrisa, pero su mirada burlona me lo indicaba. Señaló a nuestra dirección, no tenía que leerle los labios para saber la orden que daría este sujeto en sus primeros pasos. Acción rápida aún seguía en marcha. No puedo ganarle al Nomu, pero lo máximo que puedo hacer en estos momentos es retenerlo. El Nomu dio un enorme salto a nuestra dirección. De mis ropas saqué una pistola. Un Desert Eagle creado por mi Kirk señor de las máquinas. Desert Eagle. Tipo. Artillero. Una pistola de alta tecnología creada por el Kirk señor de las máquinas. Ataque. 10. Refuerzo de balas. Las balas disparadas de esta arma tendrán un aumento de poder del 50%, si se usa el éter el poder aumentará en 120%. Aceleración de fuego. Las balas disparadas aumentarán su velocidad en un 20%. Recarga automática. Las balas de su cartucho siempre se regenerarán cada vez que dispares, el arma creará más munición de acuerdo al tipo de arma que cambies con cambio. Cambio. Su estructura se puede alternar en diferentes armas de fuego. Un arma para matar monstruos como aquel ser artificial que tengo como enemigo. Apunte mi arma y jale el gatillo. Bang. El éter fortalece el arma. Una bala salió disparada de la pistola. La bala impactó en la piel del Nomu que solamente quedó incrustada en su pecho. Agarré a los estudiantes y comencé a correr. El Nomu aterrizó creando un pequeño cráter, pero ya me había retirado del lugar, avancé hasta llegar a Shigaraki. Lo vi por unos momentos para luego agarrar al profesor y alejarme lo más rápido posible de aquel sujeto. El profesor tenía su garganta dañada y no podía mover bien su brazo derecho. Midoriya, llévate al profesor a un lugar seguro. ¿Qué es lo que harás, Sasaki? Me enfrentaré a esa cosa. El rostro del joven formó una mueca de horror. No puedes enfrentarte a eso tú solo, pelearé contigo. ¡No! Grite. En primer lugar es por culpa de este llorón de mierda por lo que mi ubicación acaba de ser descubierta. Planeaba alejarme de ellos para hacer un ataque sorpresa, pero ese plan fue descartado cuando Shigaraki notó mi presencia. ¿Qué es lo que puedes hacer con un Kirk que solo daña tu cuerpo? No puedes hacer nada. Solo yo puedo detenerlo en estos momentos. Pero. Ya lo he dicho y no me retractaré. Vete con Tsuyu y llévate al profesor a un lugar seguro, yo me encargaré de esos tipos. Midoriya se rindió en intentar de convencerme y comenzó a retirarse. El profesor cerró sus ojos con fuerza. Lo primero que vi ahora era el propio Nomu acercándose a toda velocidad a mi dirección. Vamos, monstruo de mierda. Prepárate para la paliza de tu vida. Bang, bang, bang. Varias líneas blancas impactaban en el cuerpo del Nomu. Con el efecto de acción rápida golpeé el pecho del Nomu y di una patada en su cara. El pico que tenía como boca se rompió. Este tipo es grande. Pero no es muy veloz y en velocidad era ampliamente superior. Apunté mi pistola al estómago de la bestia. Éter aumenta los rayos en un 100%. Repeler. Una onda eléctrica empujó al Nomu varios metros de mí, la distancia entre la criatura y yo era lo suficiente como para casi perderlo de vista. Caminé hasta Shigaraki. Pero a su derecha una nube negra formó a Kurohiri. ¿De dónde salió este mocoso, Kurohiri? No lo sabemos, pero para lograr darle pelea al Nomu, su Kirk debe ser uno demasiado poderoso. Shigaraki me dio una mirada. Esa mirada bastó para dejarme intranquilo ante este futuro rey del mal. Bang. Dispare sin dudar a la futura promesa de los villanos. ¡No! Kurohiri extendió su brazo y con su nube oscura anuló por completo mi ataque. Mierda. Comencé a disparar consecutivamente. Kurohiri se estaba usando como un escudo humano, evitando que Shigaraki salga dañado de alguna forma. Maldito mocoso. ¿Por qué tratas de hacerme esto? Reclamó Shigaraki. Para derrumbar la moral de las tropas, hay que cortar la cabeza del líder, es lo más lógico en las estrategias de guerra. Me rendí y dejé de disparar. Kurohiri se estaba usando como escudo y gracias a su Kirk cualquier con armas blancas como mis balas son inútiles y jamás podrían tocar su cuerpo. La única forma de dañarlo sería en una batalla física y golpear su placa, pero su Kirk cubría su cuerpo y se me estaba dificultando encontrar su placa de metal. Nomu. Mata a este mocoso ingrato. El grito de Shigaraki resonó en toda el área. Una sombra oscura apareció en mis pies. Rápidamente me alejé de la zona para ver a aquella criatura que me tenía en la mira. Bien, Nomu. Descuartízalo ahora, pero no dañes su rostro, lo quiero tenerlo como trofeo. El gigante comenzó a moverse obedeciendo las órdenes de Shigaraki. El Nomu intentó dar un golpe a mi estómago, pero con mi velocidad de reacción mejorada disparé a su hombro.
La bala retrocedió al gigante y evité el golpe casi mortal. Comencé a disparar consecutivamente al cerebro de la bestia, pero él usando la palma de sus manos comenzó a defenderse. Veo que sabes reconocer el peligro, maldito pollo mutante. El viento y el agua comienzan a fusionarse, el elemento hielo comienza a fortalecerse con el elemento éter. El Desert Eagle comenzaba a bajar su temperatura. Podía sentir el metal helado congelándome las palmas. Ventisca. Del cañón de la pistola una tormenta de nieve impactó en el cuerpo de la bestia. Su piel comenzó a ponerse de un ligero color azul. El elemento fuego comienza a fortalecerse con el elemento éter. Fuego. Una tormenta de llamas salió disparado impactando en el gnomo, la alta temperatura obligó al gnomo a retroceder mientras avanzaba hacia mí. Repetí el ciclo. Una tormenta helada y un aumento repentino en la temperatura. La regeneración del gnomo comenzó a actuar. Reparando sus tejidos lentamente hasta dejarlo casi como nuevo. El gnomo aún intentaba agarrarme con sus enormes manos o darme una patada, pero con mi velocidad actual podía lidiar sin problemas contra aquel ser. Llegué hasta un noveno ciclo. En ahí pude notar que su cuerpo comenzó a ser más frágil que antes y sus movimientos eran un poco más torpes que antes, su regeneración comenzaba a ser más lenta. Nomu. ¿Qué te está sucediendo? Shigaraki miró como su enorme guardaespaldas comenzaba a mostrar signos de debilidad. Ah, veo que nunca has ido a la escuela, idiota. Maldito, ¿qué le hiciste a Nomu? Kukuku, ¿has oído del fenómeno del choque térmico? El choque térmico es un fenómeno que ocurre cuando haya un brusco cambio de temperatura de frío a caliente o viceversa, puede tener consecuencias negativas para un ser vivo. Ahora lo que experimenta este ser son estos efectos. Vasos sanguíneos que se contraen para preservar el calor, su cuerpo está en un estado de alerta crítica, está perdiendo lentamente la coordinación de cada extremidad, hay un severo daño en los tejidos musculares, su metabolismo celular está comenzando a fallar, daño a órganos internos. Y muchos otros efectos. Ahora que su regeneración comienza a flaquear es un bonus para mí. Shigaraki comienza a rascarse. Todas las acciones que hiciste solamente fue por pura suerte, pero Nomu aún tiene la fuerza como para arrancar tu cabeza de un solo golpe. Di lo que quieras, aún con esa apariencia, esa cosa aún sigue siendo una criatura orgánica y como todos los seres comparten las mismas debilidades. El Nomu comenzó a cargar hacia mí con su hombro. El éter fortalece el viento. Resonancia. Guardé mi pistola y di un golpe al pecho del Nomu. Una leve onda de viento se generó, pero el gnomo no reaccionó, no había ni siquiera algún daño visible. Ah. Has hecho un mal movimiento, mocoso. El cuerpo de gnomo está hecho para soportar los golpes de Almig, tu débil puño solamente es la de un insecto. Shigaraki se burló, pero Kurohiri no reaccionó hasta abrir notablemente sus ojos. Shigaraki. ¿Qué sucede, Kurohiri? El gnomo. Shigaraki dejó de reírse y vio al gnomo. La enorme criatura no se movió y en cambio vomitó sangre de su pico destrozado. Resonancia. Un golpe de onda de viento. Ese golpe creó una frecuencia que resuena con las vibraciones internas del oponente. Así como dos objetos vibrando a la misma frecuencia pueden generar una fuerza masiva. La onda penetra en el cuerpo y causa una destrucción interna crítica. En otras palabras, resonancia es un ataque que rompe cualquier defensa como el primer Kirk de Nomu, absorción de impactos. Narrador. Después de dejar al profesor Aizawa con los demás estudiantes. ¿Y Sasaki? Preguntó Momo. Izuku bajaría la cabeza. Él se quedó para pelear contra los villanos, si no fuera por él seguramente no habríamos escapado ilesos de la situación. La mujer abrió sus ojos del terror sin pronunciar ni una sola palabra. Sasaki se quedó para pelear contra esa cosa que parece un pollo mutante. Dijo con miedo Kaminari. Admito que Sasaki es poderoso, pero pelear solo contra esa cosa que ni el profesor pudo, aún no lo entiendo. Hablo Tokoyami. Ida no tiene más opción, tiene que llegar lo más rápido posible con los profesores. Gritó Agakure. Los comentarios no paraban de salir de las bocas de los estudiantes. Tap, tap, tap. Unos pasos se oyeron en la ya destruida puerta de entrada. No se preocupen más, niños. Una voz muy reconocible resonó y una figura que infundía esperanza en los corazones de los estudiantes estaba presente. Porque yo estoy aquí. Almigas. Gritaron todos los alumnos ante la presencia del símbolo de la paz. Perspectiva de Aise. Evadía los ataques del ya debilitado Nomu. Mantener acción rápida en mi cuerpo estaba pasando factura. Mi Kirk es del tipo acumulación y la energía que estaba usando comenzaba a acabarse. ¿Qué clase de monstruos están creando la UA? Que ese chiquillo pueda superar ampliamente a Nomu es absurdo. Reclamo Shigaraki. Cállate, maldito.
Conozco tu historia, Tenko Shimura, te tocó un padre de mierda que te maltrató y que siempre te negaba el sueño de volverte un héroe como tu abuela. Afo te dio ese Kirk modificado para que matases a tu familia para solamente usarte como contenedor y seguir con su legado como el símbolo de la maldad. Bang. Dispare hacia Shigaraki, pero el Nomu bloqueó el disparo. Eres molesto. El éter fortalece el rayo. Los rayos aumentan la velocidad de las balas. La velocidad de las balas aumentaron. El Nomu ya no tenía tiempo para evadir el ataque de mis balas que comenzaban más y más a clavarse en su carne. Su regeneración no paraba de caer en la eficiencia. ¿Por qué? Porque no te mueres, maldita cucaracha. Ya me estás hartando, maldito psicópata. Dispare hacia Shigaraki, pero Kurohiri bloqueó mi ataque con su nube negra. Corrí a máxima velocidad para luego patear en la placa de metal de Kurohiri, mandándolo a estrellarse contra el Nomu. Apunté mi pistola a la cabeza de Shigaraki. Muere. Nomu. El grito de Shigaraki de algún modo dio fuerzas al Nomu para volver a la carga, su velocidad aumentó más que antes, parecía un perro de casa intentando atrapar a un ladrón. Nomu, mátalo ahora. Maldito. Agarré del hombro a Shigaraki y lo lancé hacia el Nomu, la bestia detuvo sus movimientos solo para atrapar a Shigaraki. Bang, bang. Dispare consecutivamente a Shigaraki. Nomu se volteó y protegió a Shigaraki. ¿Qué sucede, maldito? ¿Acaso debes estar siempre bajo la sombra de Mama Nomu? Solamente eres el villano de la semana. Shigaraki comenzó a moverse violentamente de los brazos de Nomu. Suéltame, suéltame Nomu, necesito matar a este maldito infeliz. Yo no soy el villano de la semana, héroe. Yo seré quien mate a Almigt y quien destruirá esta asquerosa sociedad saturada de héroes. Shigaraki rugió con toda la ira que tenía en su interior. Su sed de sangre no paraba de gritar y dirigirse hacia mi dirección. Con todas sus fuerzas, el hombre salió de los brazos de la bestia y comenzó a correr. Eres un tonto, muchacho. Apunte mi arma hacia Tomura. El éter fortalece el rayo. Los rayos aumentan la velocidad de las balas. Por el bien de todos, muere, Tenko Shimura. Una bala salió disparada. Con ese solo disparo todo se iba a solucionar. De repente un portal negro apareció a la izquierda de Shigaraki. Del portal salió Kurohiri, que empujó a Shigaraki y recibió un impacto de bala en su hombro que lo atravesó. ¡Ah! Shigaraki cayó al suelo junto con Kurohiri, el hombro de Kurohiri comenzó a desangrar mientras gemía del dolor punzante de la bala en su hombro. Cuando iba a disparar, ¡boom! Una explosión apareció en mi dirección. Almigt había aparecido. No te preocupes, joven Sasaki, porque yo estoy aquí. Su tono de voz, además de mostrar confianza, estaba bañada en una leve ira. El monstruo intentó atacarme, pero Almigt dio un fuerte puñetazo en su pecho dejándolo completamente fuera de combate. Kurohiri se levantó y creó uno de sus portales. No escaparás. El éter fortalece el elemento viento. Bang. Dispare, Kurohiri se usó como escudo, pero la bala dio una curva antinatural, Kurohiri no podía reaccionar a tiempo ante este ataque. Tud. Ah. Shigaraki gritó del dolor. La bala impactó en su hombro izquierdo, lo último que vi del futuro símbolo del mal eran sus ojos rojos brillantes que emanaban una poderosa aura asesina hacia mí. Al final de todo, fallé en matar a Shigaraki. La cabeza comenzó a darme vueltas, sentía leves ganas de vomitar. Tud. Mi cuerpo cayó al suelo y mis párpados se hacían más pesados con cada segundo que pasaba, lo último que pude ver era el rostro de Almigt.